un programa muy accidentado porque este programa no se hace en vivo, se graba, pero es la primera vez que hacemos El Valor de la Verdad en vivo y creo que vale la pena. Voy a presentar ahora a las siguientes concursantes. Son concursantes porque van a candidatar a la presidencia y eso también de alguna manera es una competencia. Están con nosotros Fiorella Molinelli y Marisol Perestello, candidatas, precandidatas, no sé cómo se dice correctamente. Buenas noches, Fiorella. Buenas noches, Marisol. Gracias por estar aquí. Quisiera primero un comentario de ustedes, que son adversarias políticas de mi anterior entrevistado. Vi que se saludaron diplomáticamente, pero un comentario breve, ¿no? Suave nomás. Suave nomás. Fiorella. Bueno, estamos en una democracia en decadencia. Esa es la realidad. Ya vimos cómo el pacto político llegó a su fin. Todo con un cálculo muy preciso de los tiempos electorales. 6 meses exactos, del 12 de octubre al 12 de abril. Y creo que en estos tiempos, escuchando al expositor, va a hacer falta para evaluar a los candidatos a la presidencia. Yo te diría primero un examen psicológico. Segundo, adelantar los debates con un antidoping incluido y si se puede un polígrafo de verdad, porque si no, va a pasar lo que hoy día hemos visto, el valor de la mentira. ¿Tú sientes que me ha mentido Rafael? Yo creo que te ha mentido. Mañana va a renunciar, ¿ah? Eso es verdad. Ah, bueno, la única que probablemente ha salvado, la única pregunta que ha salvado, más la de su productor o su jefe de prensa, pero creo que en estos, creo que el micrófono está fallando, pero creo que las 3 primeras preguntas eran claras, ¿no? Vimos cómo saludaba a Dina, la felicitaba, le dijo que tenía el mejor gabinete. Negarlo a estas alturas es negar lo que todos los peruanos hemos visto. Felicitó a Santibáñez y hace poco, cuando asumió el Ministerio de Justicia, también lo felicitó. Y creo que en el tema del sur, debió haber sido mucho más contundente en decir pues que también el sur ha sido afectado frente al clasismo, racismo y el centralismo limeño. Y que el odio lo único que genera es más odio. Okay. La violencia genera más violencia. Vamos a pimponer porque ustedes son dos, tenemos que acelerar un poquito Marisol. Ha sido importante el anuncio que ha hecho Rafael más allá de que nos guste o no nos guste como candidato. Renuncia a la alcaldía de Lima, le deja la posta al teniente alcalde, que es Renzo Reyardo. También tenemos un alcalde suplente, un presidente suplente y todos son suplentes. Y probablemente lo vas a enfrentar en las urnas. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero, para mí no es una sorpresa, ¿no? Era bastante evidente que iba a ser candidato a la presidencia. Y está bien, es su derecho. Sí siento que tiene que haber más responsabilidad en la conducta política y que la violencia verbal es el primer paso para la violencia física. Y sí tiene que haber más control en alguien que quiere dirigir el país, ¿no? ¿A qué te refieres? Que no puedes hacer cosas y no entender cómo esas son percibidas por la población. Cuando tienes que explicar tantas veces que lo que hiciste no fue eso, sino otra cosa, o que lo que pusiste no fue en ese contexto, sino en otro, hay un problema. Y la percepción del señor López Aliaga es la percepción de alguien que maneja con mucha ligereza la ofensa. Y en política hay personas que no retroceden frente a esa ofensa. Ideas contra ideas, pero por supuesto, la incapacidad es el recurso, la violencia es el recurso del incapaz. Okay. Y creo que si va a empezar una carrera hacia la presidencia, lo primero que tiene que moderar es la calificación y la violencia discursiva, porque ya el país tiene demasiada violencia en el cotidiano, como para que alguien que quiere devolverle paz al país, que creo que es lo que queremos todos, y tranquilidad, utilice para la acción política la violencia permanentemente, ¿no? Ok, vayamos a lo que ha pasado la noche del jueves en el Perú. Una lluvia de emociones de vacancia y finalmente un resultado velocísimo, sumario. Menos de 2 horas de debate y Dina Boluarte ya estaba en su casa, ¿no? Con un presidente al que no conocíamos ni en foto, José Gerí. Ya es algo consumado, no podemos oponernos, ya el Congreso decidió por nosotros, ya el Congreso gobierna, pero ¿qué podemos esperar de estos 6 meses
a manos o bajo el control de una persona de la que no sabemos absolutamente nada, Marisol. Marisol, perdón, Fiorella. A ver, creo que hay que dejar claro para todo el Perú que vivimos en un régimen parlamentarista donde el poder no se negocia o no se afianza en las urnas, sino se negocia en los pasillos del Congreso. A Gerí no lo eligió nadie, presidente. Donde nos deja de regalo a dos accesitarios, uno presidiendo el Congreso y otro presidiendo el Ejecutivo, donde el presidente que tenemos hoy a mí me da vergüenza porque no fue elegido directamente por el voto popular, es un accesitario. Podríamos decir que esa es la diferencia además, con Dina, porque Dina por lo menos era parte de una plancha. Fue parte de una plancha, ¿no? Claro, Cerrón nos dejó a dos vacados de regalo, también hay que señalarlo, pero además hoy nos gobierna una persona que llegó a ser accesitario con 11.000 votos. Entonces, pero además el suplente, lo único... El suplente eterno, ¿no? El suplente eterno, Entró... pero además... Su currículum, tú dices que no lo conocemos, su currículum ha sido, se ha dado a conocer rápidamente en las redes sociales. En 48 horas, digamos. Le encantan las OnlyFans, las Brazzers, me ha quedado clarísimo, lo conocíamos por una acusación por violación sexual, ¿no? Que fue archivada en circunstancias un poco extrañas. Lo conocemos porque tiene un desbalance patrimonial que no ha sabido explicar con claridad a los peruanos y no sabemos más. Yo creo que la crisis recién comienza. Esta es una historia que todavía no ha llegado a su final. Lo que dices da la impresión de que vamos a tener un merinazo como temen los diarios de derecha. Yo presumo que sí. Primero, no asume de verdad, con menos show como el que hemos visto de ayer, que se le ha querido dar de Bukele, ¿no? El tema de la seguridad ciudadana de verdad. Y eso comienza por capturar a Cerrón y dejar de protegerlo como lo ha hecho su antecesora Dina Boluarte. Segundo, un gabinete técnico, un gabinete donde por lo menos no participe ninguna bancada que hoy pretende acceder al poder en las próximas elecciones. Tercero, elecciones limpias y transparentes. Cuarto, pronunciarse sobre todas las leyes anticrimen que ha sacado su Congreso, el Congreso que él ha venido presidiendo y leyes que él aprobó. A favor de las cuales él ha votado. A favor claro, leyes que él aprobó y finalmente fortalecer este debilitamiento institucional sistémico al que nos venimos acostumbrando y que gracias a Dios tenemos una generación Z que no se rinde. Ustedes dos han sido ministras y Marisol ha sido ministra de Justicia. Yo quiero preguntar sobre este hecho puntual de encabezar, ¿no? un operativo, una requisa, una raqueta, como se dice en la jerga canera, ¿no? Con la camisa blanca de Bukele, con las mangas arremangadas, como Kuczynski, ¿no? Y en una foto épica, ¿no? Con un gran angular, ¿no? Con Arriola a un lado, señalando así como casi como un prócer, como un libertador. Pero no tiene ministros. Esto es legal, más allá de que nos guste o no, nos parezca peliculina o no. Un presidente accesitario puesto por el Congreso puede protagonizar este tipo de acciones cuando no tiene un gabinete. Creo que estamos cruzando cosas, ¿no? Primero lo primero, el señor Gerí no es, digamos, la mejor persona. Ya el Congreso tiene problemas, vendrán dos congresistas a explicar un poco su perspectiva, pero como colegiado, más allá de las personas que yo tengo, digamos, una relación personal buena con muchos de ellos, como colegiado está tan desprestigiado como el Ejecutivo. Si a eso le sumas un presidente que desde que fue nombrado tiene severos cuestionamientos sobre los cuales no se ha sentado a explicar, porque eso son 10 minutos, se siente y dice no hay desbalance patrimonial, no fui al tratamiento psicológico por tal o cual razón, pero eso pasó porque tienen el poder de los votos. Eso es terrible, pero es la forma como nos han estado gobernando, generando impunidad, caracterizado por temas de corrupción y por temas de incapacidad. Su primera foto es una foto que tú y yo, que vamos a las cárceles y hemos ido más de una vez sin seguridad, sin 40 personas, yo camino por los pabellones de la cárcel sola. No necesito 40 personas atrás tomando fotos. Quiero verlo entrar solo al penal de Lurigancho o entrar solo al penal de Castro Castro. Tú y yo sabemos que en 5 minutos le sacas el polo a todos y hay 800 tatuajes y los arrodillas y hay una suerte de humillación para hacerte el más fuerte y eso no resuelve el problema de fondo. Eso es una foto porque no entiende las cárceles y no entiende que se ha sentado con un hombre que ha sido nombrado presidente del INPE habiendo cambiado las reglas
para nombrar al presidente del INPE y disminuido todas las condiciones de idoneidad a través del decreto de urgencia que declaró la emergencia en Patás. Pero eso no le importa porque no se da cuenta que los países que han perdido el control de la criminalidad organizada y que han sido tomados por ella, han empezado por permitir que en las cárceles sean controladas por criminalidad organizada. Entonces es una irresponsabilidad regalarle al país una foto que es bonita, pues no, ya Bukele patentó este control de la cárcel cuando no tiene idea de lo que está pasando en los penales del Perú en este momento, y tú y yo, que sí los conocemos bien, sabemos que hay más de 5.000 privados de libertad extranjeros que han venido de Tocorón y que han venido de Brasil y que hoy están en el Perú, porque el crimen en el Perú hoy es el que está generando los muertos que genera, porque está desorganizado y lo que hay son batallas por control de territorio. No te olvides, Marisol, que el comandante general de la policía, el general Arriola, que aparece ahí también en pose legendaria, fue uno de los ilustres condecorados por Chibolín. Estamos en una degradación. Yo la verdad es que no quiero juzgar a personas que tendrán que responder ante la justicia por sus actos, pero sí creo que estamos en un tiempo en el que el Congreso podría darnos por lo menos la esperanza de una mesa directiva. Yo di unos nombres ayer que fueron muy cuestionados. Yo pretendo dar características. Lo que pasa es que diste el nombre de tus amigas. Pues. No, ya está cuatro. No, voy a darte las características de esto. No, dime las alguien de otro movimiento, por lo menos. Carlos Anderson, características. La persona que debería de asumir hoy la dirección del país tendría primero que tener claro que no va a postular, que el partido en el que milita no va a postular, que debe renunciar a ese partido para poder representarnos a todos los peruanos, que debe marcar la línea, no pedir perdón abierto, es decir, pido perdón por las leyes que he generado para que el crimen siga creciendo como ha crecido y lo revierta. Pido perdón por haber permitido que la criminalidad se desborde y lo revierta. Pido perdón porque el poder hoy no es perseguido por decisión de este Congreso y por lo tanto tienes crimen organizado protegido por el poder y lo revierto. Tengo que garantizar que no va a haber una farra fiscal ahora que se va a aprobar el presupuesto. Tengo que garantizar una legislación para la formalización del país y no hay nada de eso. Y eso tiene que ser encarnado por una persona respetada en el país, que salga de este Congreso. Me da mucha pena, yo también he sido congresista, pero que ha perdido legitimidad. Si el señor Gerí quisiera tener futuro político, él podría habilitar eso con una renuncia y nombrar gente que tenga las condiciones, las características. Marisol Fiorella, el señor Gerí no hubiera entrado al Congreso porque no consiguió votos ni siquiera para ser regidor. No sé. A todas las elecciones a las que postuló, perdió. Postuló al Congreso, postuló a todo y siempre perdió. Y ahora es presidente, ¿no? Así es la vida. Pero él no hubiera entrado si Vizcarra no hubiera sido inhabilitado. Y Vizcarra, yo sé que ahora tampoco nos hace mucha gracia, ha estado cerca de las dos. Sí, claro. Han compartido gabinete, ¿no? Entonces voy a hacer una pregunta en la pantalla para continuar con el formato del programa. Por favor. Y la responde la primera que tenga ganas, ¿no? La pregunta es la pregunta wow y la formula el ex congresista César Combina. Adelante. Hola Marisol, hola Fiorella. Pregunta wow. Hoy Vizcarra trata de desmarcarse de Gerí, pero todos sabemos que fueron pinquis. ¿Por qué tendríamos que creer que son tan distintas a Gerí? La que quiera. ¿Por qué tendríamos que creer que ustedes son tan distintas a Gerí? Es la pregunta. Primero porque yo no tengo denuncias de violencia sexual, no tengo denuncias de crecimiento patrimonial por el cual no puedo responder, al contrario, mi patrimonio está bastante menguado y tampoco tengo que responder ante la justicia por absolutamente nada. Esa es una primera gran diferencia. Segunda gran diferencia, señor Combina, que me parece muy curioso además que lo pregunte usted, el señor Gerí no representa hoy el Perú que necesita unidad. Si lo quisiera representar, él podría dar un paso al costado y convertirse, sí, por supuesto que sí, en los liderazgos que todo el Perú necesita. Pero aferrado al fajín que parece que marea, genera un cortocircuito en la cabeza de la gente, lo único que está haciendo es generar que este 15... A la banda. Sí, claro, la banda. Fajín es en la cintura. Perdón, la banda. Que este 15 que va a haber una marcha, todos los que están indignados no son ni de derecha ni de izquierda, porque quien nos ha gobernado en este Congreso no es la derecha o la izquierda, es un pacto que lamentablemente ha legislado en contra de los intereses del país. O sea, esto no es un tema para que un político pretenda capitalizar la marcha. Como han estado confrontando las marchas, tú lo dijiste al inicio, ¿cuántos muertos les ha costado al Perú que la gente se movilice diciendo no te soporto, no me representas?
que eso es en realidad lo que la gente quiere. Lo que pasa es que no hay la salida gente se legal. movilizó desde el día 1. Lo que No pasa hay es que la al mataron. Congreso recién le escandaliza ahora. No, ya, 5.000 por muertos supuesto. más tarde. Fueron elegidos en julio, la conformación de esa mesa fue pensada para esto. ¿A alguien le sorprende en realidad la vacancia? El día que el Lo Congreso... pusieron de presidente del Congreso para que fuera el No, por presidente supuesto. ejercitario. El día que ya no podían cerrar el Congreso hizo otro pacto y por fue qué vamos a escogieron deshacernos de este bulto. De los 130, ¿por qué escogieron a alguien así, con esta característica? Porque no ¿Qué hay crees en tú? realidad, y ahora que vienen 2 congresistas, espero que ellos tengan, yo la verdad la mitad de los nombres no lo sé, ni me interesan, pero a las personas que sí conozco, que tienen cualidades personales, tienen que buscar a alguien que pueda volver a darle al Congreso el prestigio que ha perdido como institución. Ok, vamos a dejar a Fiorella que le responda a Combina. A ver, creo que es importante que el señor Combina se informe que soy una servidora pública de carrera. Yo no sirvo a un gobierno de turno, sirvo a mi país desde hace 25 años. He sido muy crítica con los presidentes en general y con el expresidente Vizcarra. Sí es cierto, creo que otra vez, y hay que desmentirlo, lo he visto, lo he escuchado en Ancash diciendo que él está en contra de Gerí, pero debería comenzar reconociendo que lo promovió en una campaña electoral y ahí está mintiendo al país. Hay que ser clara y tajante en eso. Yo he venido a servir a mi país y quiero, además, me he preparado para eso. Me he formado profesionalmente, académicamente y he demostrado coherencia a lo largo de mi vida. No tengo los cuestionamientos de Gerí y además estoy convencida que el país necesita un mejor menú de opciones, porque también hay que ser claros de que hoy Acuña y Keiko Fujimori, los principales socios políticos de Dina, nos han dejado a este presidente en la mesa, junto con Cerrón. Pero ahora con nos van a Valdemar decir que Cerrón. no tenían nada que ver, porque básicamente de eso trata esta tregua de 6 meses, es para que nos olvidemos que fueron socios, ¿no? Todo ha sido calculado políticamente, está clarísimo. Esto está pensado, además ya me comenzaron a meter el cuco de que, uy, se tiene que quedar Gerí porque si no, asume Rospigliosi y como la mitad del país es antifujimorista, eso pues sería la debacle total, ¿no? Rospigliosi gobernando, es dejar pues que el fujimorismo llegue al poder. Rospigliosi se puso la banda sobre el hombro izquierdo. Y si no... No sé si fue su pasado, ¿no? Su pasado rojimio, que No. se la puso al revés, se la puso para el otro lado. Es una lástima, yo veo un hombre inconsistente. ¿Qué es una lástima? Que él sea presidente del Congreso. Que él ha sido un hombre inconsistente que además ha instrumentalizado las fuerzas policiales y militares para ser los instrumentos de este poder político. Y una fuerza del orden que busca, digamos, restablecer el orden público, pero de manera ilegítima, sin legitimidad, eso hace mucho daño al país. Les quita toda esta importancia y se convierte en represión. Y eso hay que decirlo claramente, porque con esto de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decir a proteger a policías que han manchado su uniforme de sangre, no reconocer las muertes de nuestros hermanos del sur, hay que denunciarlo públicamente y esas cosas no las podemos avalar como peruanos. El periodista Juan Carlos Tafur ha salido hoy en 2 diarios, a falta de uno, en El Trome y en La República, en sendas entrevistas, diciendo básicamente que Vizcarra podría ser el mal menor. Es decir, el candidato que podría de algún modo representar un sector de la izquierda y horrorizar a los candidatos de derecha. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que el arte y la política es el arte de lo posible. En estos días en el que se está buscando conformar un gabinete que nos dé tranquilidad, el mundo ideal sería que esta mesa directiva elegida para esto sea consciente de que lo que se va a generar es violencia y reacción desde la indignación por el nombramiento de Gerí primero como presidente y por este vacío de poder en el que se ha quedado, que fue la primera pregunta con la que tú empezaste, y estos ministros queriendo ver si pueden mantener un tiempo más, ahora sí el fajín. Y lo segundo que debiera de pasar es que establezcamos cuáles son las prioridades país. La prioridad 1 es seguridad, o sea, no podemos seguir viviendo pensando que nos van a matar. No solamente es agua marina, todos estamos permanentemente viviendo con ese temor y eso no es vida. Segundo, que no va a haber una farra fiscal y ahorita aprueban el presupuesto de la República y ya sabemos que eso es
un negociado debajo de la mesa, que es en realidad las denuncias de Gerí cuando era miembro de la Comisión de Presupuesto. Ya, pero no me dijiste nada de Vizcarra. Pero ¿Debe es que postular Vizcarra- o no? Pero es que ¿Se le puede levantar Pero es que no. el impedimento? El ¿no? secreto es salir de esto dentro del marco de la ley. Ley manipulada, ley cuestionada, ley que este Tribunal Constitucional sometido en algunos aspectos termina avalando, barbaridades que nos han llevado a todos estos presidentes en un número de años en el que el país ha perdido estabilidad. O sea, en realidad hay que intentar mantener las reglas claras. Lo que no hay en este país hoy son reglas claras. Y quien puede cambiarlas, que es el Congreso, las cambia a su conveniencia, ¿no? Ahora todo lo que tiene que ver con el proceso electoral. Entonces sí hay un problema de fondo, Beto, y es que Vizcarra es un elemento, pero es un elemento que está inhabilitado. Está inhabilitado además por sus propias acciones, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención, no sé si a ti, Fiorella, que en las encuestas aparece M. Vizcarra, ¿no? Y dicen, ah, no, es el hermano. Ya, pues, no somos tan tarados, ¿no? Evidentemente lo están poniendo en el escenario, haciéndose los idiotas, porque en algún momento alguna triquiñuela le va a permitir postular. No sé por qué, me parece que eso va a pasar. Claro, están intentando confundir al país, pero el problema acá es que estamos acostumbrándonos a votar por gente que impresiona mediáticamente, pero que de gestión no lo ha demostrado en la cancha. Nosotros como Fuerza y Libertad sí hemos puesto una nueva opción sobre la mesa con experiencia de gestión, menos bla, bla, bla y más acción. Tenemos una trayectoria que habla por nuestras obras, por nuestro conocimiento, nos hemos preparado. Yo creo que el pueblo peruano no debe informarse bien para poder evitar estas situaciones que nos llevan al precipicio dentro de esta débil democracia. Tú eres la presidenta del partido político Fuerza Moderna. Sí, ¿Y pero eres la hemos hecho una candidata alianza. ¿O va a haber elecciones internas? Soy precandidata, pero hemos hecho una alianza con entre Fuerza Moderna y Batalla Perú, donde Es el partido yo soy de- la precandidata a la presidencia. Perdona la ignorancia, pero como son 500, no me acuerdo cuál es cuál. Sí, Sósimo Cárdenas, Sósimo gobernador Cárdenas. de Junín. Ok. Entonces va a haber... Han cedido la presidencia Ya. a Fuerza Moderna, Pero la ¿Va a precandidatura. haber elecciones internas? Siempre va a haber elecciones internas. Entonces eres pre. Son las reglas sí, somos Ya. precandidatos. Y en el caso de Marisol, en Primero la Gente también eres precandidata. Sí, además estamos buscando, este es un espacio bien interesante porque es un espacio de convergencia, ¿no? De distintas formas de entender el país. Estamos en ese debate. Nosotros creíamos que las alianzas eran la salida para el Perú, precisamente porque hay no 500, pero sí un montón de partidos. 100. Y eso es ridículo porque en realidad quien llegue va a llegar con 8, 9, 10% segunda vuelta y eso te quita ¿Se legitimidad, han ¿no? resuelto las observaciones del Jurado Nacional de Elecciones? Sí, todo eso sí. Ya El está tema, todo. el tema es saber si nos ponemos de acuerdo y hay líneas rojas en temas de cómo vemos el país que yo no voy a cruzar, porque yo soy humanista, he sido toda mi vida social cristiana, eso no va a cambiar y ese es mi aporte a este espacio de convergencia. Entonces, si en ese espacio de convergencia llegamos a acuerdos sobre nuestra mirada de país, perfecto. Y yo creo que sí, estamos trabajando en eso después de que se cae una alianza por la que habíamos trabajado 2 años, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Volviendo al tema inicial, entonces, estamos de acuerdo en que el señor Gerí no es la persona más idónea, pero también estamos de acuerdo en que el gobierno de Dina Boluarte fue una catástrofe, Un ¿no? desastre. Un Tendría desastre. que haberse, en todo caso, resuelto mucho antes. La mayor crítica para mí es que después de los asesinatos en el sur, pues eso no son muertos, no se murieron, los mataron, Claro, que no es no lo les dio un mismo, infarto, ¿no? que no es lo mismo. Y que no haya existido una investigación en el Congreso de la República es algo por lo que el Congreso va a tener que responder. Se han hecho comisiones investigadoras por nada y no se hizo una comisión investigadora para que por lo menos los hechos pudieran estar documentados. Y tampoco se hizo una comisión investigadora en el Ejecutivo y por eso es que la señora Dina Boluarte tiene investigaciones que le pueden costar, digamos, su libertad, además de todas las demás vinculadas a Guayqui, relojes, en fin. Eso es lo primero. Lo segundo, por lo que tiene que responder este Congreso, y Gerí en particular, es por toda la legislación que se ha dado. Lo tercero es por el intento de estafar a las Fuerzas Armadas, y ahora que va a venir un general que yo respeto mucho, que además es mi profesor, porque yo también soy militar, es la famosa ley de impunidad. Porque yo sí creo. ¿Tú también eres militar? Sí. Esa es una novedad Soy para capitán mí. del ejército, sí. Ah. Y además a mucha honra. Caramba. Yo respeto mucho a las Fuerzas Armadas y a la Qué policía. sorpresa, no lo sabía. El tema es que acepto a la gente que ha dado su vida por el uniforme, que ha sangrado por el uniforme y no que lo ha manchado de sangre porque lo deshonra. Y la ley de impunidad es una manipulación grosera de la desesperación de gente que está investigada 40 años y no se da cuenta que el problema es que el Ejecutivo no da el dinero para que se termine con esos procesos, pero yo no creo que ningún militar que se honre como tal
está de acuerdo con que el carnicero de los Andes, que le tiró una granada a 69 personas y murieron 23 niños, esté en libertad. Yo lo que creo es que se les está manipulando porque más de 170.000 policías y militares, que son los que resguardan las elecciones, van a votar el 12 de abril. Y eso, que me parece muy bien, con las garantías, por supuesto, está acompañado de un montón de mentiras de la señora Boluarte en el presupuesto que no se reflejan en el presupuesto que se va a aprobar ahora y que supone necesidades legítimas de la policía y de las Fuerzas Armadas para hacer bien su trabajo. Tiene que ver con logística, tiene que ver con fortalecer la inteligencia militar y policial, tiene que ver con una serie de cosas que no son ensuciar el uniforme, que hay que honrar con la vida. Bien, Fiorella, Dina Boluarte va a tener el mismo destino que sus predecesores, es decir, la cárcel. Yo creo que sí, le espera la cárcel, pero primero hay que asegurarnos que este Congreso mafioso no la siga protegiendo, con sus excepciones muy contaditas, pero sí la han protegido, archivaron todas sus denuncias, todas sus 8 denuncias. Espero que en el próximo gobierno se mire con seriedad y se haga una investigación profunda de lo que ha sido Dina Boluarte y su gobierno, donde lo único que nos va a quedar para el recuerdo respecto a sus medidas de seguridad o su lucha contra la inseguridad ciudadana es su teleprompter caído, su visita al frontón con su show mediático, con sus ministros chupamedias, la compra de Audis para sus policías engreídos en lugar de comprarle chalecos antibalas a todos los policías y equipos de inteligencia. Y eso es lo único que ha hecho en esta supuesta lucha contra la inseguridad ciudadana. Ahora, hace un rato Marisol, refiriéndose a Rafael López Aliaga, decía que había que tener cuidado con la violencia verbal. Tú le acabas de decir al Congreso mafioso y tiene frente a ti a 2 distinguidos congresistas escuchándote. Las generalizaciones no son peligrosas. Le puse el paréntesis. ¿Solamente ellos dos? No, hay algunas más excepciones, sí. ¿no? No, yo siempre he hablado del colegiado, Beto, porque yo también he sido congresista y una de las cosas que más le duelen a un congresista que hace bien su chamba es entrar en la generalización, pero el colegiado, y ellos lo saben, el colegiado está desprestigiado. El colegiado como colegiado, eso es un hecho. Dina Boluarte se fue con 2% de aprobación. Pero era Dina Boluarte. Pero el Congreso creo que tiene 5 3. Entonces, 4, el problema es que como colegiado, como institución, por la conducta de la mayoría de sus miembros, no de todos, porque los que han intentado frenar esto, obviamente también existen, y entre esas personas que no representan lo que el colegiado representa, que hay seguramente muchas, que nos garanticen elecciones limpias, elecciones con reglas claras, un manejo económico responsable, que no quiebre la caja fiscal, que se destinen recursos para seguridad, que es lo que nos está matando, podría llevar el país en estos meses de transición sin el exponer a la calle, a manifestar la indignación y que sea reprimida violentamente, que me parece que es lo que va a venir. No creo que suelten la banda, ¿no? He sentido en sus declaraciones que ambas tienen muchas expectativas en la calle, en las marchas, en la generación Z, ¿es así? No solamente es en la generación Z, En ¿no? los transportistas, bodegueros, el público de a pie, que hoy viene reclamando justicia frente a un país desigual, que tiene un 80% de informalidad, mientras que nos hacen creer que la economía camina por cuerda separada y se mantiene. Lo que vamos a cosechar en los próximos meses es el despilfarro fiscal que nos está dejando Dina Boluarte y todo su gobierno, que lamentablemente ha sido irresponsable, pero además creo que en estas circunstancias tenemos que apoyar a la población y sobre todo yo me refiero a la generación Z, que nos ha dado un ejemplo de, mientras que los adultos normalizábamos todas las conductas del Congreso, del Ejecutivo, ellos han dicho basta ya, es momento de salir, dejarlo digital y salir a la acción y salir a las calles a dar el ejemplo. Y nos han hecho sentir de que hay que levantar la voz, dejar el miedo de lado frente a esta represión tremenda que hay de las fuerzas policiales que lamentablemente... Yo he estado en marchas. Hoy lo único que hacen es cercarte para asfixiarte, luego gasean y luego cuando tú comienzas a tratar de escapar, a mí me dijeron quítate la bandera de la espalda si quieres pasar por delante de una calle. O sea, deshonran la bandera que es nuestro símbolo nacional. Yo he estado en las marchas y he visto de cerca la actitud cobarde de muchos policías que hoy reprimen a la ciudadanía cuando tratan de marchar en paz. ¿Eres consciente, Marisol, que mucha gente que nos ve estará diciendo, ahí están las caviares asusando la violencia? ¿Ah? Mira, yo creo que cada quien tiene un rol y yo soy política
Los políticos tenemos que ser capaces de generar opinión pública. Yo respeto las marchas, me solidarizo, los aliento a Siempre salir a que sean reclamar. pacíficas, ¿no? Pero por supuesto, Es muy difícil que una marcha sea totalmente Pero pacífica. nuestro rol, el rol de los políticos, es un rol diferente. A mí yo de la verdad no entiendo a políticos que no existen. ¿Dónde están? O sea, este es el momento en el que tienes que salir y marcar tu posición. Bueno, cuando- ¿Estás de acuerdo con el Congreso? Yo no estoy de acuerdo con el Congreso. No, nadie. Esto supone todos los congresistas, hay excepciones. Y quiero decir algo antes de que se me pase, que es importante subrayar. Ha sido difícil conseguir invitados para este programa porque, claro, No quieren. La fama del valor de la verdad es muy polémico, ay, qué miedo. No, tú Pero eres el del polémico. fujimorismo se han enfermado todos. No. Hay una epidemia Hay que que ha estar. mandado a la cama a todos los congresistas del fujimorismo. Están todos en camita. Bueno, y la señora Keiko yo no la Les veo haciendo mando saludos, política. ¿Dónde pronta está? mejoría, amigos fujimoristas que se han enfermado todos. Les ha dado la gripe asiática. Y es Pero muy- Beto, muy hay que estar. fácil, es muy Perdón, fácil termino la idea buscar, y te dejo. Si no estás en el Terminen momento, las ideas porque si no los si congresistas no no van a estás querer en el hablar. momento en que la política requiere definiciones, no existes. Ok. Y pretender llegar el 11 de abril porque tienes plata para hacer una campaña y faltar el respeto a un país que está desesperado. Fiorella. Bueno, a mí esto de caviar y anticaviar me da mucha gracia porque cuando uno está en campaña siempre buscas un enemigo político y la temporada es la moda caviar anticaviar, Ajá. ¿no? Antes era izquierda, derecha, derecha bruta chorada, rojos, ¿no? Comunistas. Tienes que coger una etiqueta. Y entonces, pero yo jamás contrataría pues a todo mi séquito que va a postular al Congreso y gastarme 7 millones del presupuesto municipal para mantenerlos y que hagan campaña con el dinero de la población. ¿A quién te refieres? Ha salido la denuncia en la Municipalidad de Lima sobre cómo se ha venido gastando 7 millones en personas que van a postular al Congreso con recibos por honorarios profesionales. Entonces, esa denuncia la ha hecho Ojo Público. ¿Te lo comentaste, Rafael, ahora que conversaron? Se acercó a agradecerme porque reconoció que le había dado una cama en la época de la pandemia y me imagino que con eso reconoce mi trabajo. Pero yo... ¿Él se enfermó? Me lo acaba de señalar antes de irse. Ah, no sabía. Pero lo que yo quiero decir es que jamás se me ocurriría tocar un sol del erario público. Yo no, en todo este tiempo que he dejado el Estado, jamás se me ha ocurrido sacar ni siquiera una consultoría teniendo 25 años de experiencia en el sector. Fiorella, Nunca he Marisol, hecho las tengo que interrumpir un uso abusivo abruptamente. Muchas gracias por de haber nuestra venido. posición. Gracias a ti. Gracias por no haberse Gracias. enfermado. Jamás. Gracias. de Enferma nuevo. vengo. Nos vamos a una cortísima mención.